y volvemos con este segundo tutorial llamado así porque es el número 2. ¿De qué? De este simulador de navegación en 3D. Atención, despacito movelo. Botón derecho, moves el velero. Botón izquierdo, moves toda la pantalla. Hay que andar con mucho cuidado. Y mirá cómo se llama, ¿no? Todavía sigue youtube.com/PiriápolisTV y el velero del Juan. Sí, y aquí está, vamos a correr aquí la pantalla despacito porque estamos aprendiendo juntos la boya. ¿Qué dice esta boya? Getting Start. ¿Qué querrá decir, Evo? Ah, Jarito. Y aquí tenemos un menú. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. No, nada, lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar. Esta flechita como me broma. ¿Por qué está esta flechita amarilla acá? Que no tiene nada que ver. Dale, che. Dale. Ahí se fue. Ahí se fue. Y tengo. Cerramos. ¡Ay, se cerró! Y aquí estamos. Bueno, habíamos visto en nuestro primer tutorial la obra, voy a darle despacito porque esto lo vamos a aprender entre el Juan y youtubero, la tribu youtubera, la familia youtubera y aquel que quiera empezar a aprender también a navegar. Habíamos visto, hay que darle despacito. Aquí lo vas a apreciar. Esta parte habíamos dicho que era desde la línea de flotación hacia abajo la obra viva del velero, de una embarcación. Esta era la quilla con el bulbo, este era el timón. Aquí estaba todavía sigue estando, papá. La pata ¿de qué era la pata? ¡Cucú! La pata del motor. Y aquí está lo que vamos a ver, vamos a alejarlo un poquito con la ruedita del mouse. Viste que te voy diciendo cómo ahí la acercamos con la ruedita, ahí la alejamos. Y ahora cómo hago para que... ahí está. Y ahora vamos a ver lo que es la obra muerta. Acordate, el velero en este momento está detenido, miralo, está detenido siempre en el mismo lugar, pronto para zarpar y empezar a navegar y para que vos aprendas. Pero antes de que aprendas a navegar, tenés que aprender... Ah, ¿viste el gorrito este? Porque este es el gorrito que yo uso para pescar en el velero cuando salgo, que ya lo viste en el primer tutorial. Si no viste el primer tutorial y te perdiste la fantástica exposición que te hizo el Juani, por supuesto te lo dejo enganchado al final de este videito. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué era lo que íbamos a ver? Espera un poquito, porque yo me planifiqué todo el guión, dije, no, les voy a mostrar algo... la obra muerta del velero. Ya vimos la viva. Increíblemente que una embarcación pueda tener una obra viva y una obra muerta. Bueno, aquí tenéis la obra muerta. Mirá, todo esto es la obra muerta. Aquí, el casco de la parte de la línea de flotación hacia arriba y todo lo que es, alejémonos un poquito, querido, alejémonos, ahí, con la ruedita del mouse, ahí, y todo esto, ¿y por qué no estoy mirando? No, vos tiene que estar entera la vista del velero. ¿Por qué no la puedo ver entera? Ahora, porque hay que darle a la ruedita, aquí. Y toda esta zona no, esto no es una zona, todo cosas que tiene el velero, se llama la jarcia. Aquí el mástil, en términos náuticos el palo. Vos no te olvides que en náutica hay un diccionario náutico y vos lo vas a aprender junto al Juani. Bueno, por la duda no te como la pastilla, pero dale. Aquí en proa tenés la vela Genoa enrollada, que es la que va, ya te dije, delante del velero, en la proa. Y la vela mayor, que es esta que está aquí, que está guardadita y que ahora la vamos a izar, que ya viste en el tutorial 1 cómo se iza, se levanta la vela mayor. Pero por supuesto lo vamos a volver a ver, eso ni que hablar. Pero ¿ves? Acá estoy girando con botón derecho, lo que es la embarcación. Y ahora botón izquierdo, ¿ves? Ahí gira toda la pantalla. Y esto, ¿estaré grabando?
vos sabés que no sé si estoy grabando, pero bueno, si no estoy grabando, lindo lío voy a tener. Déjamelo ver, a ver. Sí, yo creo que sí, que debe estar grabando. Si no estoy grabando, lo tendría que hacer de vuelta. Bueno, vamos a animar un poquito el velero, en este caso el velero de Juani, como te decía, mástil, aquí, crucetas grandes, crucetas chicas. ¿Qué es lo que hacen estas crucetas? Bueno, a cada lado del velero, a cada banda, sobre la derecha, la de estribor, y la izquierda a babor, desde lo que es la cubierta, se levantan dos cables de acero hasta el tope de lo que es el mástil, que se llaman obenques. Obenques aquí derecho y obenque izquierdo. En el caso de este velero, que es un simulador, tiene solamente un obenque, un cable de acero de cada lado que sostiene el mástil, que también se tensa de una manera para que el raíl del mástil, o sea, el raíl es por donde va a levantarse la vela mayor, quede en una línea vertical, repito porque me parece que me salió mal, quede en una línea vertical perfecta para que la vela quede bien izada y no tire ni para un lado ni para el otro. Esto siempre, como te lo digo, para las competencias que son las que hay que ajustar el velero para poder de alguna manera competir y tratar de ganar. Después, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se sigue sosteniendo el mástil? Si puedo alejarme, ¿por qué me puedo alejar más rápido? Aquí, aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos lo que viene desde el tope del mástil o palo, término náutico. El mástil no se usa tanto, pero ¿qué pasa? La generalidad de la gente común lo conoce como mástil de una embarcación normal. Nosotros, los que nos gusta la náutica, le decimos el palo. Palo mayor y palo mesana si tuviera un palo en lo que es en la polpa del velero, que ahora te lo voy a mostrar. Bueno, entonces, ¿cómo se sostiene? Con el stay de popa, que en este caso el stay de popa tiene lo que se le llama, aparte de ser cable de acero, una pata de gallo, como verás. Como verás, se sostiene con un cable de acero que después se divide en dos y se le llama pata de gallo. ¿Por qué? Bueno, eso me gustaría saber por qué, ¿no? No, ahora te voy a explicar, porque mira, acá ahora vamos a arrimar el velero, lo vamos a acercar, y aquí tiene un tensor, miralo. Este tensor en el simulador se puede ajustar. Ok, que dice Trim Control are only available when installing. Que esto está disponible únicamente cuando el velero está navegando. Eso es lo que me pone. O sea que esto todavía que es un tensor. ¿Qué es lo que hace el tensor? Que después lo vamos a ver, que no me permite ahora. Porque claro, estamos aprendiendo contigo, ¿no? Esto es así, con toda la tribu juanetera. ¿Qué es lo que hace? Es tensar el mástil o palo hacia atrás, hacia la popa, para que la vela arriba. Arriba, dale, 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 dale. Qué barbaridad, qué lentitud tiene este mouse. ¿Para qué? Ahora, desde este punto, que es el tope del mástil, aquí ves lo que yo te digo que es el tensor. No, lo que yo te digo que es el tensor, no, esto quedó mal. Capaz que lo borramos y lo vuelvo a grabar. Pero no, esto es como un directo. Es como si estuviéramos en directo. Yo lo quiero hacer como un directo. No, porque aquí ahora no distinguís bien. Bueno, lo que hace este tensor que te mostré hoy es que esta punta del mástil se curva un poquito para atrás para que la vela todavía se tense más para cuando navegás con viento de bolina o viento de ceñida. O sea, ¿qué quiere decir? Casi viento de proa. Que al barco contra el viento no puede navegar. Tiene que tener un pequeño ángulo para que pueda ir avanti. Bueno, eso como primera cosa. Después estamos viendo lo que es un amantillo
un amantillo. Si pudiéramos arrimarlo, vamos a arrimarlo de esta manera, porque si no me voy a volver loco. Ahí está. Aquí esto, aquí tenemos, mira, aquí tenemos el tensor, que eso es lo que vamos a ajustar, pero que no me deja porque ahora todavía no estamos navegando. Aquí tenemos. Bueno, teníamos. Ay, que se me fue todo. Aquí, estas son las patas de gallo, ¿ves? El stay de popa. Bien. ¿En qué estaba? Ah, este es un amantillo. Aquí tenés el amantillo. ¿Qué es lo que hace el amantillo? Mantiene la botavara, ahí la ves, desde también el mástil, la punta del mástil, el tope, es un cabo, una soga, dijera el porteño, que mantiene la botavara. ¿La botavara qué es? Es una pieza de aluminio que lo que hace es extender la vela mayor para que ésta se pueda ir izando a través del palo. Después lo vas a ver bien en detalle. Y aquí tenés la cruceta que ya te mencioné, los obenques, este sería el de estribor, el otro es de babor. Aquí tenemos la vela Genoa en proa, que también tiene, por supuesto, un stay de proa, que mantiene el palo para que no se vaya para atrás, ¿verdad? En este caso, el stay está en 7/8 y la vela también, porque no está en su totalidad, no llega al tope del mástil. ¿Qué lo tiró? No puedo dejar de hablar porque los game players, y soy un game playero, me transformé en un game playero, esto es increíble. Y ahora se me quedó trancado ahí el barco. Bueno, estamos viendo parte de la obra, es la jarcia, lo que se le llama jarcia, pero también parte de la obra muerta de la embarcación, ¿verdad? Bueno, este es la vela de proa, la Genoa, que está enrollada en su enrollador, miralo, aquí está, vamos a arrimar más, botón, ruedita, hacia avanti, y el velero se acerca, este es el enrollador. Y esta cabo azul es cuando vos vas a abrir la vela y se va a abrir, valga la redundancia. Y estas son los dos cabos, uno a cada banda, a estribor y a babor, que se llaman escotas, que son las que van a trabajar cuando la vela esté abierta, según si está trabajando a estribor o babor. Bien, y ahí estamos. Y sigo hablando medio rápido porque el game player, los que se dedican a esto tienen que hablar rápido y no equivocarse. Esta es la proa del velero. Pero mirá lo que te estoy mostrando, la proa del velero. Esto es el púlpito. El púlpito, y parece que estuviera lloviendo. No es que esté lloviendo, es que yo cuando hablo escupo. Ese es el problema. Púlpito de acero inoxidable, que es como que tiene el barquito del Juani. Y aquí, como verás, por dentro de la vela corre el stay de proa, que es el que mantiene también el palo conjuntamente con todo este cableado que ya te mencioné. En proa, que tenemos también el ancla, exactamente el fondeo, que es cómodo llevarlo ahí, porque cuando vos querés fondear para pescar, comer o hacer pichío caca, y que nadie te embrome, fondeás y te quedas tranquilo. Esta es el ancla, que es, tiene pinta de ser una Danforth bastante bien. Bueno, seguimos con la obra muerta del velero. Todo esto es la obra muerta, ¿no? El casco para arriba. Esta es la roda. Ay, se me fue para abajo el agua. No, papá, no. Ay, te dije yo que le estamos aprendiendo, ¿verdad? Que ahora tenemos que subir. Ahí va subiendo. No sube. Ahora va a subir. Ah, ahí está. Botón derecho y lo subí. Pero ahora me quedó el velero medio escondido. Aquí lo estamos viendo bien. Bueno, tenemos el casco. Te dije que la rueda esta que está acá. La proa, que ya te la mostré. Vamos a la popa. Giramos. Vamos a ver la popa. En este caso, vamos a ver la popa. Tengo que seguir hablando. La popa, acá, esta es la popa de la embarcación, que tiene, en definitiva, se me metió bajo el agua todo. Que tiene, en definitiva, aquí, mirá vos, como un escalón que vos te podés bajar y tirar y bañar. El problema que tiene esto que yo le veo, que no tiene escalerita. Cuando vos te querés subir, te quiero ver. Para subirte te va a costar, ¿viste? Lo que te dije. Después, ¿qué tiene aquí en la popa de la embarcación? Lo que se llama salvavidas, en términos náuticos, hombre al agua, con una linterna que debería de prender automáticamente cuando se caiga al agua. Debería, pero bueno, no, debe funcionar. Este es el balcón, lo que se le llama balcón de popa, de acero inoxidable, también, que protege a los tripulantes y es una parte cómoda
para estar dentro del velero. ¿Qué más tenemos? Carroza, término náutico, o la cabina, el ojo de buey, por supuesto. Esto te dije que eran las escotas de la vela Genoa. Te quiero ir mostrando de a poquito, ¿no? Bueno, por supuesto, estribor y babor de la embarcación. Hay que acordarse de eso, ¿no? Derecha, estribor, izquierda, babor. ¿Qué más tiene este velerito? Como el de Juan, igualito, pero igualito, igualito. Tiene 4 winch, 1, 2, 3, 4. No es que estén numerados, los numeré yo. ¿Qué es lo que hacen estos winches? Malacates, o molinetes. Malacates, borralo. Desmultiplican la fuerza que hace el tripulante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos tenés que levantar la vela mayor y tenés que levantar un peso de, yo qué sé, de 100 kilos, la desmultiplica por 4 o por 5 y entonces haces una fuerza mucho menor. En vez de tratar de levantar 100 kilos, vas a levantar 20. Algo así, por el estilo. Pero para que te quedó la idea. Aquí, este va a ser el winch que vamos a levantar la vela mayor. Estos van a ser los winch que van a trabajar con la vela de proa. A babor, un winch o molinete, a estribor el otro. Y este también, que va a ajustar todos estos cabos que después lo vamos a ir viendo. ¿Qué más tiene este velero? Por supuesto, un timón de rueda, que en este tipo de velero chico no es común. Lo que pasa es que se hace más fácil para el simulador, para que recién empieza timonear un timón de rueda. ¿Por qué? Porque el timón de rueda en una embarcación funciona igual que una dirección de auto. O sea, si vos querés ir para la derecha, en este caso para estribor, le das al timón hacia la derecha, miralo, ¿ves? Ahí. Y si querés ir para la izquierda, a babor, le das ahí. Por supuesto que la tecla A va para la izquierda, el timón, y la tecla D va para la derecha, porque vamos a tener que saber utilizar el timón y las velas, ¿verdad? Otro estilo de veleros, como el que tiene el Juani, que es similar, sin timón de rueda, trabaja con una caña el timón, y la caña del timón funciona al revés. O sea, si tú querés ir, no si vos, no, porque cuando vos sos un game player tenés que estar clarito, ¿viste? Porque game player lo ven en todo el mundo. La caña del timón funciona al revés. Si vos querés ir hacia babor, o sea, hacia la izquierda, te lo señalo acá con el dedo, no sé si se ve. Si vos querés ir, que el velero vaya para allá, hacia la derecha, tenés que darle el timón hacia la izquierda, para allá, ¿verdad? Y si vos querés ir hacia la izquierda, hacia babor, tenés que tirar la caña hacia la derecha. ¿Qué explicaciones vos? No habrás entendido un carajo. Pero dale. Bueno, ¿qué más tiene esto? Esta es la manivela que van a trabajar las manos mías, en este caso, cuando trabaje con los winch o molinetes. ¿Qué más tenemos? Esto es una torreta. ¿Qué es lo que hay acá en esta torre? Por supuesto es el engranaje del timón de rueda con un timón automático, que es este que está acá, que en este momento no me lo deja funcionar porque el barco está parado, y el compás o brújula. Entonces aquí en esta torreta se mete todo lo que tiene la conexión eléctrica del timón automático, las cadenas, porque trabaja con cadenas, como si fuera la distribución de un auto, y lo que es el compás o brújula. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí adentro, este es el cockpit. Estos son los asientos del cockpit donde va la tripulación. Y aquí están las bandas de estribor, en este caso, que es por donde van a ir los tripulantes para hacer sus maniobras y para proa. Esta es la banda de babor. ¿Y qué tenemos acá adentro? Adentro de la carroza tenemos lo que es acá el baño para hacer pichí y caca, como te dije. Aquí tenemos la mesa de navegación y por supuesto que tenemos aquí las velas, no. Que tenemos el mapa. Esto es un vivo prácticamente. Un compás también mirando al norte. Esto es para medir las cartas y ver para dónde vamos a ir. Y el lápiz, la goma. Y vas a aprender con el Juani a navegar con un GPS y a ubicarte en la carta. Esto que estás viendo acá es todas las manivelas que después las vamos a ir viendo cuando te enseñe. Acá
está mis manos que vamos a ir de alguna manera piloteando el velero. ¿Qué más tenemos acá arriba? Bueno, aquí vemos, como te dije hoy, la botavara, que es donde está la vela mayor, donde está la vela mayor puesta, ¿ves? Que en este caso está dobladita y envuelta en una funda, que esta funda debería tener un cierre y para que esté más protegida del sol y del agua, pero en este caso, como es un simulador, no hay problema, no se va a mojar ni nada. Ah, y una cosa que tenés que tener presente, podés navegar con tranquilidad, que aquí no te vas a ir al agua, aquí no te vas a ahogar, no tenés problema. Bueno, ¿qué más? La vela mayor, te dije que este es un amantillo o una retenida para tener la botavara que no se vaya, porque ¿qué pasa? Si vos no tenés este amantillo, la botavara se cae, es bien fácil. ¿Y esto? ¿Qué es esto rojo, estos cabos rojos acá? Es la escota que va de alguna manera a trabajar con la botavara, va a direccionar la botavara según de dónde tengamos el viento. Y esta es la barra de la escota, que también tiene una posición que después la vamos a ir viendo, ¿ves? Que te lo deja para que vos vayas acomodándola. ¿Y qué es esto? ¿Este cabo verde? ¿Qué es? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué es? Ah, claro, este es el BAM, lo que se le llama el BAM, que cumple la función de retener, es una retenida de la botavara para cuando la botavara trabaja abierta con vientos más portantes, o sea, de lo que es la aleta de este lado, no se vaya hacia arriba, porque cuando vos tenés el viento de popa o de la aleta, el velero tiende a irse, el velero no, la vela tiende a irse hacia arriba con la botavara, porque lo lleva. Entonces esto lo retiene. Y falta algo más que aquí no lo tiene, pero que bueno, no te voy a marear, por supuesto. Y ahora voy a volver a la posición del velero con mouse, botón izquierdo, vuelvo a la posición del velero y te voy a mostrar que todo esto que está acá a la derecha y a la izquierda se le llama, estos son los candeleros, estos candeleros y todo lo demás que son cables de acero inoxidable. A mí se me rompió uno en mi embarcación y le puse un cabito. ¿Qué voy a hacer? No lo iba a estar reparando, no pasa nada. Se llama guarda mancebo. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos los stoppers, que son los que apretan o ajustan o dejan libres todos los cabos cuando vos estás trabajando. Aquí también hay stopper, en este caso. Aquí también ves que estos son los stoppers del winch. Aquí tiene otro stopper del winch. Y aquí tienen las manivelas, aquí están las manos. Y manivelas justamente porque manivela y mano, ¿no? No sé si me chapa la onda. Aquí están las... ¿Cómo se llamaba esto también? Bueno, no me acuerdo ahora. Estos son motones o roldanas por donde se desmultiplica justamente todo esto, desmultiplica la fuerza que uno tiene que hacer. Aquí lo vamos a ver, ¿ves? Se le llaman, en términos náuticos, motones. Motón, motón, motón y motón. Que son tipo roldanas. Y estos son los desvíos, ahora me acuerdo de... Es que hace tantos meses que no la veo, que yo no me acuerdo, ¿viste? Esto de la pandemia me puso mal. Bueno, y desvíos de los cabos. Todos estos cabos tienen una función, que después lo vamos a ir viendo, Si yo te enseño todo ahora, me quedo sin tutoriales. Y acá abajo, como verás, hay un panel de control del simulador. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, aquí tenemos para ir, ¿ves? Mostrando el velero de diferentes maneras. Ahí, ¿ves? Ahí ya estamos arriba del velero para poder navegar dentro del velero. Aquí tenemos la velocidad, que en este caso está en 0, porque todavía no arrancamos. ¿Qué profundidad tenemos? Ay, si me caigo acá, me hago pomada, 93 metros de profundidad. Aquí, ¿qué tenemos? El compás magnético, que nos va a decir qué rumbo vamos a llevar cuando naveguemos, que es este que está acá arriba. Aquí me muestra la dirección del viento. En este caso, la dirección del viento lo tenemos de través y supuestamente no. Este es el del lugar donde estoy, el este, o sea que viene del este, digo yo. Aquí tenemos otras opciones que después lo veremos, otros modos. Aquí para fondear, este que veré para qué, que no me acuerdo, y este para cambiar la posibilidad de diferentes navegaciones. Ah, me quedé sin aire. Déjame ver otro poquito.
¿Qué más tenemos? Te dije de la proa, las bandas y bueno, iremos descubriendo alguna cosa más cuando empecemos a navegar. Pero ahora volvemos a la posición normal. Botón izquierdo del mouse, pin, y ahí estamos arriba del barco. Y aquí, esta primera etapa. Ahora te voy a mostrar algo de lo que tiene este simulador, porque vamos a navegar izando las velas, vamos a navegar en lugares diferentes, vamos a competir en, valga la redundancia, ¿no? A competir en competencias, en regatas, pero te voy a ir mostrando. Primero, a ver, vamos a ver cómo se sube la vela mayor. Mirá, qué delicadeza. Tocar el winch, botón izquierdo, ya te estoy enseñando cómo funciona esto, no solo a navegar. Botón izquierdo, te aparece este panelcito y aquí te aparece el dibujito del winch o molinete. Clic y para izar la vela y enroscarla en el molinete, clic aquí. Ahora van a ir mis manos, van a darle 4 vueltas, 2, 3, 4 vueltas. Se lo va a ir a buscar, vamos a acercarnos un poquito más. Y ahora aquí está en cero. ¿Por qué? Porque la vela está en cero, no está izada. Y ahora la vamos a empezar a izar. Mirá. Le damos botón izquierdo, apretamos aquí y va, y va, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Y la va a subir toda, ¿no? Por supuesto, hay que ir más rápido. Yo te lo muestro despacito para que lo veas. Y por ahí me quedo. Todavía no subió toda. Después cuando empecemos a navegar, ¿ves? Ahí subió parte de la vela. O sea que los que van a trabajar van a ser las escotas, estas dos rojas, una a cada banda, a babor y a estribor. Entonces vamos a abrirla hacia estribor, hacia este lado acá, hacia la derecha. Entonces vamos a venir acá, vamos a ajustarlo, vamos a darle 4 vueltas, vamos a traer también el winch, no el winch, la manivela, acá. Cuando la traiga vamos a abrir la vela mayor y te vas a dar cuenta cómo va a ir viniendo acá esta vela, este puntito blanco, cómo va a ir viniendo la vela hacia adelante. Que ese puntito blanco es el punto, viste, el hoyo de escota, porque esas son las escotas. ¿Ves cómo viene? ¿Ves cómo viene? No, si esto lo tenemos que aprender juntos, ¿no? Y ahí está, ahí viene. Y lo vamos a tener que ajustar todo para salir a navegar. Bueno, esto es solo una muestra de lo que vamos a ir aprendiendo y navegando y los relajos que vamos a tener, porque yo no conozco absolutamente nada. Y aunque uno conozca de embarcación y conozca de náutica, no conoce del simulador. O sea que nos vamos a hacer pomada. Pero que ahora te voy a mostrar otra de las situaciones. Estamos en un muelle y vamos a tener que desatracar. Esta vela, mira cómo flamea, ¿no? O sea, hay que ajustar todo ahora. Y ahora estoy en una marina amarrado y vamos a tener que desamarrar el velero. ¿Cómo se hace? Eso es lo que yo quiero saber. Ya vamos a ver. A ver, estamos amarrados. Tenemos aquí una cornamusa. Ya te explico que esto se llama una cornamusa, donde se agarran los cabos. Este es el motor. Vamos a prenderlo. Luz verde. Ahí prendió. ¿Ves? Y ahí, avante. Vamos a girarlo hacia la derecha, hacia estribor. Y ahí se va alejando, ¿ves? Ahí se va alejando. Hay que manipularlo, ¿no? Pará un poquito, no, pará. Te vas mucho, vamos a bajarle el motor. Vamos a poner un punto muerto. Ahí. Vamos a poner un punto muerto porque nos vamos al carajo. Ahora vamos a tener que maniobrar como un coche. Con la A vamos a darle hacia la izquierda. Ahí. Hacia babor. Y darle al motor. A ver si lo separa del muelle. Ahí lo va separando, mirá. Ahí lo va separando. Pero no mucho más, porque si no, no le podemos dar para atrás. Dale. Vamos. ¡Vamos! Bueno, y aquí estamos aproximadamente para navegar, que lo volvemos a agarrar de traves, porque hemos girado el barco, hemos dado un bordo hacia babor. Y ahí lo llevamos. Y ahí estamos navegando. 4,9. 4,9. 4,9. Hay que ajustar más esa vela de Genoa. Pero bueno, todo no te puedo mostrar en un tutorial. Ya vamos a ir navegando. Vamos a ir ajustando las velas. Vas a aprender a navegar de la aleta, de popa. Vamos... espera que te voy a mostrar una regatita media rápida que vamos a hacer. Bueno, atención, atención, que estamos en Venecia, en el puerto de Venecia, con los veleros que vamos a competir. Este es otro de los ítems que tiene, de los tips que tiene
Ojo que estamos navegando, ¿eh? Llevamos un nudo 13. El barco se va a ir para cualquier lado, ¿eh? Giralo, presentalo y miralo bien y vamos a quitar la vela porque nos vamos a reventar con los otros veleros, ¿eh? No, no te vayas para abajo del agua. A ver, ahí, ojo. No, dale, yo tengo la dale. A estribor, que nos reventamos, estribor. Bien. Ahí emparejamos. Cuidado, que te reventás con los veleros. Cuidado. Bueno, este es otro de los chiches que vamos a tener, competir en regatas con el Juani, que no sabe cómo manejar este simulador y ahí se va a reventar contra todos los barcos.